Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de las 5 cosas más importantes que tienen que saber a la hora de hacer trading de futuros perpetuos. Lo que les voy a hablar en este video les va a ayudar muchísimo a comprender de manera mucho más simple cómo funcionan los futuros perpetuos y lo que deben y no deben hacer en este tipo de mercado. Sin dar más vuelta, vamos a pasar directamente al número 1, que es conocer y saber de manera básica qué es y cómo funcionan los futuros perpetuos. Es súper importante entender cómo funciona un mercado antes de operar. Esto quizás mucha gente lo pasa por alto, pero es algo súper importante entender por lo menos de manera básica en dónde estamos operando y cuáles son las reglas de ese mercado. Para explicarlo de manera simple, los futuros perpetuos también son derivados de un activo, es decir, a la hora de operar en futuros nosotros no estamos comprando el activo en sí, sino un contrato por el valor de ese activo, que puede ser cualquier activo digital, puede ser criptomoneda, acciones, lo que sea, pero a diferencia, los futuros perpetuos tienen algunas cositas que no vamos a encontrar en otros mercados, como por ejemplo, su nombre lo dice, futuros perpetuos, es decir, nosotros estamos comprando un contrato de manera perpetua. Este contrato no tiene un vencimiento en el tiempo, es decir, podemos comprar hoy y mantenerlo por meses y no va a pasar absolutamente nada, simplemente vamos a tener que pagar las comisiones que correspondan o las tasas de financiación, pero no hay modificaciones en los términos y condiciones como sí suele pasar en otros tipos de futuros que tienen vencimiento, y cuando termina ese vencimiento quizás se inicia otro contrato pero con otros términos y condiciones. En este caso, en futuros perpetuos no sucede eso, simplemente el contrato tiene validez y todos los términos y condiciones son los mismos durante todo el tiempo que se mantenga abierta esa operación hasta el momento en que se cierre. También aparte, por supuesto, hay muchas otras funciones disponibles y configuraciones que no existen en otros tipos de mercados, como por ejemplo tenemos la posibilidad de tener varios tipos de órdenes disponibles que no están en otros mercados, la posibilidad también de poder aplicar promedios de manera directa, y también por supuesto podemos aplicar incluso coberturas y también muchas otras funciones y configuraciones que solamente van a estar disponibles en futuros perpetuos. Por eso, a la hora de hacer futuros perpetuos deben tener en consideración que las herramientas van a ser mucho más avanzadas y que no está especialmente dedicado a personas que tengan poca experiencia, sino que más bien tienen que tener algo de experiencia previa haciendo otro tipo de futuros para luego pasarse a futuros perpetuos, o por lo menos practicar en cuenta demo o en alguna cuenta pequeña para tener una idea general de cómo funcionan los futuros perpetuos. Lo segundo y más importante es tener en cuenta que podemos promediar los precios de manera directa. Es decir, no se abre otra operación de manera independiente como sucede en los otros mercados, sino que simplemente la operación que abramos se suma a la operación que ya está abierta y se encuentra un promedio entre las dos, aplicando ese saldo que agregamos o esa nueva operación de manera directa a la operación que ya estaba abierta. Igualmente les voy a explicar la diferencia que existe entre promedios directos y promedio indirecto. Las operaciones que se promedian de manera directa quiere decir que el saldo se va a aplicar de manera directa a la operación que ya está abierta. No se va a abrir una segunda operación y se va a encontrar un punto medio entre esas dos operaciones. Es decir, si yo agrego el mismo saldo, voy a promediar esa operación y esa operación se me va a mover a un punto medio de las dos que ya abrí. Es decir, se va a sumar y a dividir por 2 y se va a encontrar un nuevo punto en el gráfico. Se me va a mover de manera automática esa operación en otro punto del gráfico. Eso es promediar de manera directa, y esto va a ser en función del porcentaje que yo agregue. Si yo agrego la totalidad de la operación anterior, voy a promediar al 50%. Si agrego más, ese porcentaje se va a reducir o va a aumentar en función de lo que yo agregue. Por eso es súper importante tener en cuenta los porcentajes también que se agregan a cada una de las operaciones para ver cuánto promedio nosotros vamos a aplicar. Y al promediar de manera indirecta significa que las operaciones se van a abrir por separado, pero nosotros vamos a poder promediar de manera manual. Es decir, no se van a ver afectadas cada una de las operaciones entre sí o todas van a formar una, sino que simplemente van a quedar todas separadas y nosotros vamos a tener que encontrar un promedio, pero esto lo vamos a tener que calcular de manera manual porque vamos a tener varias operaciones abiertas y vamos a tener que encontrar un promedio entre esas operaciones. Es súper importante entender esta diferencia porque si no, les puede llegar a traer muchas pérdidas por simplemente no comprender cómo se promedia o no entender que se aplica un promedio y no se abre por separado como funciona en otros mercados.
Número 3. Se pueden aplicar coberturas. ¿De qué se trata básicamente la cobertura? Lo voy a explicar de manera más sencilla posible para que se pueda entender. Es básicamente aplicar una operación contraria a la que ya tienen sin cerrar, por supuesto, la que ya tenían. De esta manera pueden pausar la pérdida y de una manera estratégica poder aprovechar la ganancia de la posición contraria para poder promediar el precio, reducir el volumen del anterior y por supuesto evitarse ese riesgo de pérdida que podían tener con la operación anterior. Por supuesto, de esta manera van a poder mover esa posición anterior a una mejor posición en el gráfico y evitarse ese riesgo de pérdida que tenían. Claro que esto no es algo simple de poder aplicar, está más recomendado para personas que tengan más experiencia o al menos algo de práctica, ya sea en cuenta demo o una cuenta pequeña, que es lo más recomendable para que ustedes puedan practicar primero cómo funcionan las coberturas. Claro que las coberturas son algo súper bueno si se aplican de una manera correcta, pero también si se aplican de una mala manera puede incluso generarle muchas más pérdidas de las que ya tenían simplemente por ese error de no saber cómo aplicar una cobertura de manera correcta. Por eso es súper importante entender por lo menos de manera básica qué son las coberturas y cómo se aplican. Número 4. Práctica en cuenta demo. Al ser los futuros perpetuos más para personas que tengan un poco más de experiencia o ser profesionales, es muy importante por lo menos practicar en cuenta demo o una cuenta pequeña cómo funcionan los futuros perpetuos antes de poder aplicar una operación en cuenta real. Por eso es súper importante que ustedes se informen, por lo menos de manera básica, de todas las reglas que tienen que tener en cuenta y por supuesto practiquen las operaciones siempre en cuenta demo, ya que es una cuenta gratuita que pueden practicar las veces que ustedes quieran, todas las estrategias que quieran, y es algo que lo pueden aprovechar no solamente para conocer cómo se aplican los promedios de precios, sino también cómo se aplican las coberturas y tener ejemplos más o menos reales de cómo se aplican estos dos tipos de operaciones. Número 5. Conocer las diferencias de cotización y las comisiones que tienen que pagar en el mercado en el cual ustedes quieren operar. En este caso va a ser futuros perpetuos. Lo primero y principal es la diferencia de cotización, que es lo que tienen que mirar. Hay que tener en cuenta que cada mercado tiene su propia cotización y que van a haber diferencias entre los diferentes mercados. No es lo mismo operar en spot que hacerlo en futuros estándar o en futuros perpetuos. Cada mercado va a tener su propia cotización y si ustedes se equivocan en mirar una cotización de un mercado que no corresponde al cual ustedes están operando, muchas veces eso puede conllevar a que ganen menos de lo que pensaban ganar o incluso no terminen ganando nada, más que nada cuando están utilizando mucho apalancamiento o cuando están operando con mucho capital. Lo siguiente es la tasa de financiación y las comisiones que tienen que pagar de acuerdo al mercado en el cual ustedes están operando. Cada mercado tiene sus propias comisiones y su propia tasa de financiación. Esto puede alterar, por supuesto, el nivel de ganancia que ustedes puedan llegar a tener en cada una de las operaciones o incluso cuando trabajan con mucho apalancamiento también puede alterar los resultados si ustedes no tienen en cuenta las comisiones que van a pagar o la tasa de financiación que les van a aplicar por cada una de las operaciones que ustedes abren y cierran. Las comisiones reales que les cobra el exchange van a depender de un montón de factores, pero existen varias formas en las cuales ustedes pueden ver de manera básica cuáles son las comisiones que le van a cobrar. La manera más fácil y más simple es mirar en CoinMarketCap cuáles son las comisiones que cobra ese exchange, pero esto es de manera general, no es la comisión real que les va a cobrar el exchange, sino que es un promedio general el cual ustedes tienen que tener en cuenta que es lo mínimo que le va a cobrar el exchange por una operación. Es súper importante tener en cuenta esto porque si ustedes piensan que las comisiones van a ser esas siempre, en realidad las comisiones son variables. Este es simplemente un promedio para que ustedes puedan saber de manera básica cuánto es lo mínimo que le va a cobrar un exchange. Y la segunda forma es mirar directamente en las operaciones que tengan abiertas en ese exchange para que ustedes puedan saber de manera más detallada cuáles son las comisiones y las tasas de financiación que les van a cobrar o que le están cobrando en esa operación. Entonces ustedes ya tienen una idea general de cuánto es lo que realmente van a pagar en comisiones y en tasa de financiación. También hay que tener en cuenta la tasa de financiación de futuros que aplican todos los exchanges cada 8 horas dependiendo el tipo de operación que tengan abierto. Estas tasas pueden variar muchísimo, pero casi no afectan en las operaciones, más que nada cuando se abren a corto plazo, porque estas tasas no se cobran todo el tiempo, se cobran cada 8 horas y algunas veces se cobran a las operaciones que están en long y otras veces se cobran a las operaciones que están en short.
Por lo tanto, no afecta de manera significativa a las ganancias que ustedes puedan tener siempre y cuando esas operaciones no sean abiertas a largo plazo, porque si son abiertas a muchos meses, ahí recién pueden ver la diferencia entre las tasas de financiación y obviamente les puede afectar un poquito la ganancia, pero solamente si abren operaciones a muy largo plazo. Si abren operaciones cortas no pasa absolutamente nada, las comisiones van a ser muy bajas igualmente y estas comisiones no les va a alterar prácticamente en nada de lo que ustedes puedan ganar por una operación. Estos serían básicamente los 5 puntos más importantes que tienen que tener en cuenta si van a hacer trading de futuros perpetuos. Si les quedó alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios o en las redes sociales del canal. Si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse al canal o dejarme un like como apoyo para que podamos seguir creando contenido de manera gratuita. Muchísimas gracias a todos, gente, y nos vemos en un próximo video.